Bueno, entonces lo que vamos a hablar ahora es de comunicación seria. A la velocidad que dijimos que queremos repasar. Vamos a hablar un poco de nomenclatura. Vamos a dividir en comunicación interplaca, es decir, entre varias placas y después dentro de la propia placa. Y vamos a ver que son metodologías distintas. Y después vamos a introducir el concepto de módem con la idea de que sea algo genérico. Arranquemos por el principio. ¿Cuál es la idea de la comunicación seria? Tenemos un emisor y un receptor a distancia y buscamos nosotros emitir datos que los reciba, con lo cual tiramos un cable. Ahora, está todo bárbaro, pero si estamos pensando que queremos transmitir un puerto de 8 bits, de 32 bits, tengo que mandar 8 cables, 32 cables. Y ni pensar si lo quiero hacer a distancia, por ejemplo, para comunicarme con otro país. Es imposible. Entonces lo que se hace es colocar un registro de desplazamiento que convierta los bits serie, los bits paralelos, perdón, del emisor, los convierta en serie. Es decir, un conversor, un registro de desplazamiento de carga paralela y salida serie. Y del otro lado, coloco lo contrario, con carga serie y salida paralelo. Y mando un solo cable. El problema es cuando quiero utilizar la red pública de telefonía. ¿Por qué? Porque yo no puedo garantizar que pueda enviar pulsos. ¿Por qué no puedo enviar pulsos? Porque se suponía, y esos son los orígenes, de que tenía transformadores en el medio, entonces el transformador no tiene respuesta de continuo. El transformador también tiene inductores y que me atenúan la respuesta en alta frecuencia. Con lo cual, había un rango bastante reducido, desde el orden de los 300 a los 3300 Hz. Con lo cual, se les ocurrió a alguien, hace muchos años, colocar un modulador y un demodulador. Modulador significa que recibe ceros y unos y me genera dos tonos de audio. Por ejemplo, 600 y 1200 Hz. Y del otro lado coloco un demodulador que recibe 1200 Hz y dice, es un 1, 600 Hz es un 0. Con lo cual se me cierra todo. Y acá estoy utilizando una línea telefónica tradicional. Esto está bárbaro. En principio está bárbaro. Hay algunas películas viejas en las cuales se ve que se ponía el tubo telefónico, digamos el microteléfono, en un aparatito en el cual tenía un parlante para el micrófono del teléfono y tenía un micrófono para el auricular del teléfono. La velocidad de transmisión era bajísima, de los pocos bits por segundo. Ahora, si pensamos nosotros en una comunicación bidireccional, tengo que armar algo similar del otro lado. Emisor, el conversor paralelo serie en sentido contrario. Y acá nos surge una idea brillante. Fíjense que tengo modulador de ambos lados. Eso lo llamo entonces módem. Esta idea que estamos introduciendo con línea telefónica, a partir de ahora es válida para cualquier cosa. Entonces, ¿yo voy a poder tener un módem Zigbee? Sí. Entonces, vaya mañana al trabajo y dígale, esto es un módem Zigbee. ¿Voy a tener un módem Bluetooth? Sí. Lo voy a llamar módulo, pero el concepto es de módem. ¿Bien? La comunicación puede ser simplex, unidireccional. Por ejemplo, cuando yo comunico en un puesto de venta, en un kiosco, tengo una PC y tengo una impresora fiscal. Eso es una comunicación unidireccional. No tengo forma de saber si se quedó sin papel, si se cortó. No, no. Es unidireccional.
Después tengo la posibilidad de trabajar en la que se llama half duplex. Este half duplex vendría a ser lo que llamamos walkie-talkie o lo que era en su época Nextel, en el cual tengo una comunicación bidireccional pero de a uno por vez. En el caso de los walkie-talkie, la palabra clave es cambio, no la de calle Florida, que es otra cosa esa. Entonces, yo hablaba, me escuchaban del otro lado, y cuando yo decía cambio, dejaba de oprimir la tecla del transmisor y pasaba a escuchar. Entonces, ahí tengo la comunicación en un sentido, y acá tengo la comunicación en el otro sentido. Es decir, que voy a tener un canal para transmitir y otro vínculo para recibir, a pesar que estoy usando la misma línea telefónica. La otra opción es la que se llama full duplex. Full duplex es una particularidad en la cual, piensen ustedes, volvamos al origen de la comunicación telefónica. Alguien originaba la llamada. Entonces voy a tener el que se inicia la llamada, lo llamo el máster, aunque no sea comunicación jerárquica. Pero ese, por ejemplo, decía, yo empecé la llamada, entonces envío 0 y 1 con 600 y 1200 Hz. Entonces el que recibía la llamada dice, para poder trabajar en full duplex, yo voy a trabajar en 900 y 1800 Hz. Y eso quedaba automáticamente por quien iniciaba la comunicación. Entonces, puedo estar transmitiendo simultáneamente en ambos sentidos. Esa es una capacidad, y esto lo digo sin ironía y nada de machirulismo, pero que no tenemos los hombres, el full duplex. No, de vuelta no lo estoy diciendo en forma, sino absolutamente reconocido que las mujeres tienen la capacidad de poder hablar y escuchar simultáneamente. Yo a veces escucho la conversación entre mi esposa y su hermana y es maravilloso porque no paran de hablar ninguna. Pero bueno, felizmente somos distintos, hombres y mujeres somos distintos. Bueno, la sincronización, ¿cómo se hace? Claro, es bueno saber que puedo enviar un bit a continuación del otro, pero ¿cómo sé dónde empieza y dónde termina cada bit? Ahí se requiere sincronización. Una forma de sincronización es en el propio paquete. ¿Cómo es eso? La línea está en un estado estable y de golpe y porrazo arranca la transmisión. Y a partir de ahí, como yo sé que voy a transmitir tantos bits por segundo, entonces conozco el tiempo, la duración de cada bit y me empiezo a posicionar en el medio de cada bit. En ese caso, entonces, estoy incluyendo en la comunicación la parte de sincronismo. Entonces tengo el dato paralelo, empiezo a enviar en forma serie, digo bit de arranque y empiezo a enviar datos a partir de ahí. Problema del receptor que sepa, porque mire, acá hay un montón de cosas que nos tenemos que poner de acuerdo entre emisor y receptor, que son implícitas. Primero, velocidad de comunicación. Porque si estamos trabajando a distinta velocidad de comunicación, nunca vamos a lograr comunicarnos. Por otro lado, ¿qué cantidad de bits de datos voy a transmitir? Las primeras máquinas que existían para transmitir datos se llamaban teletipos o telex, que eran unos catafalcos terribles electromecánicos, así que electromecánico significa que, digamos, tenían un rodillo con todas las letras. Entonces, cuando le llegaba un bit, tenía que mover el rodillo para posicionar la letra y ahí la imprimía. Era un despelote. Velocidad de comunicación típica 110 bits por segundo. Cuando trabajamos en el INTI, miren cuántas generaciones tecnológicas han pasado, teníamos una impresora que era de matriz de puntos. Y teníamos una sola resma de papel que la habían mandado de Alemania, porque no había papel de formulario continuo, que ahora tampoco hay porque ya no se justifica prácticamente. Entonces,
cuando teníamos que imprimir algo en calidad de borrador, nos íbamos a almorzar, largábamos a imprimir en la teletipo, el ruido era infernal, era ensordecedor, entonces nos íbamos a comer, cuando volvíamos, veníamos por el pasillo y sentíamos trotando, que seguía imprimiendo. Es decir, que estaba imprimiendo 45 minutos en una de esas 10 páginas. Eso es un poco de historia. Entonces, la tasa de bits, bit rate, es la cantidad de bits de datos que son transmitidos por segundo. La velocidad de transmisión, bound rate, es la medición de la cantidad de veces por segundo que cambia una señal en un canal de comunicación. Es decir, es distinto bit rate a bound rate. El bound rate me está midiendo la cantidad de cambios que hay. Puede ser que cada uno de esos cambios me implique más de un bit, como vamos a ver al final de todo con la parte del móvil. La UART es abreviatura, ustedes si se fijan en el aula virtual van a ver un lugar que dice biblioteca. En la parte que dice biblioteca, se van a encontrar hojas de datos, apuntes o lo que consideremos que para que lo tengan directamente ahí sin necesidad de ir a buscarlo. Y ahí se van a encontrar, por ejemplo, con el manual del microcontrolador. Y ahí van a encontrar que hay una palabra un poquito distinta a esta que figura, pero la WART es un concepto genérico. WART es Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Es decir, receptor y transmisor asincrónico universal. ¿Qué significa asincrónico? Significa que la señal de reloj, para sincronizar emisor y receptor, va incluida dentro del paquete de datos que estoy transmitiendo. Es decir, que no tengo una línea aparte para enviar el reloj. Parece simpático, pero no todas son ventajas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, la señal está, la línea de comunicación está en un estado estable. Se llama, si quizá le resulte recordable la palabra, idle. Ocioso. Entonces, está la línea en idle. En un momento dado, se produce un flanco que dice, acá arrancamos. Entonces, supónganse, tiene una cifra que no existe, que transmitimos 1000 bits por segundo. ¿Cuánto dura cada bit? Es decir, un milisegundo. Entonces, detecté el flanco que me dice, acá empezamos a transmitir. Dejo pasar 500 microsegundos, me posiciono en la mitad del bit y lo leo. Por las dudas, en una de esas, tomo una cantidad impar de muestras, no tomo una sola. Si en esa, por ejemplo, tomo 3 muestras y voto. Dejo pasar ahora un milisegundo, me posiciono en la mitad del siguiente bit y así sucesivamente. Hasta que en un momento dado, como yo sé que estoy transmitiendo, porque se pusieron de acuerdo emisor y receptor, que estoy transmitiendo, por ejemplo, 8 bits, terminaron los 8 bits, chao. Paso de vuelta al estado idle para esperar un nuevo paquete. Es una comunicación asíncrona. Este tipo de comunicación habitualmente se la llama RS-232. No tiene nada que ver con RS-232. ¿Por qué? Vamos a ver un ratito que RC232 son niveles de tensión. Acá no hemos hablado en ningún momento de niveles de tensión, sino que en una metodología de comunicación de datos. Entonces, en el receptor detecté el flanco de arranque de la transmisión. A partir de ahí, dejo pasar tiempo y empiezo a tomar datos en el centro, buscando el centro.
¿Qué significa eso? Que voy a tomar un montón de datos para... A ver, 1 milisegundo. De vuelta, números fáciles para manejar no son reales. Tomo 10 muestras. A lo largo del milisegundo del tiempo de bit, tomo 10 muestras. Dejo pasar 5 muestras y ahí me posiciono en la mitad del bit. Y en la cuarta muestra, en la quinta muestra y en la sexta muestra, tomo datos y voto. Ahora, si yo quiero posicionarme más certeramente en el centro del bit, lo que hago es no tomar 10 muestras, tomo 100. El error va a ser mucho menor. Es lo que decimos ahí, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, más preciso en la determinación del bit recibido. Lo habitual es utilizar una frecuencia de muestreo que sea 16 veces la velocidad de transmisión. Hay una forma de programar para que la velocidad de muestreo sea igual a la velocidad de transmisión, pero es muy inexacto. No es recomendable. Entonces lo que hacemos es, acá tenemos un bit, esto sería la duración de un bit, y dejamos pasar 8 muestras para posicionarlo en la mitad del bit. Y a partir de ahí, todo bien. Entonces, en la comunicación asíncrona o asincrónica, tenemos el estado idle, que en este caso es uno lógico, y lo que hago es, para indicar que estoy iniciando la comunicación, producir un flanco decreciente. Este flanco decreciente es lo que se llama bit de comienzo, bit de arranque o start bit. Luego van a venir n bits de datos. N puede ser 5, 7 u 8. Hoy en día, el 99,99% de los casos es 8 bits. Luego vendrá, eventualmente, no es obligatorio, un bit de paridad. El bit de paridad digo que es eventual porque depende de la probabilidad de errores que tenga. ¿Qué significa esto? Voy a establecer una comunicación con la canchita de fútbol que está del otro lado de la vía. ¿Qué hago? ¿Transmito con paridad o no? ¿Qué información más transmitiendo? Sí, por supuesto, depende de la velocidad, pero yo tengo definido, voy a transmitir, qué sé yo, 16.000 bits por segundo. Por poner cualquier cifra. Con estos niveles de tensión. ¿Tengo que agregar paridad? Pregunta. Ahora, ¿puedo responderlo así en el aire? Tendría que hacer pruebas. Por ejemplo, agarro, tiro el cable. Entonces digo, bueno, arranco la comunicación. Envío 00000. Después envío 00001, 0010, 11, y así sucesivamente, todo. Y lo sigo enviando durante una semana. Del lado del receptor, yo sé que recibí 000, después tengo que recibir 0001, y así sucesivamente. Cuando recibo algo distinto, marco en un contador binario, digo, un error. Si yo estoy transmitiendo toda una semana, digo, de vuelta, estamos hablando de forma genérica, una semana, y no detecté errores, no voy a perder en enviar un bit de paridad. Si encuentro un 2, 5% de errores, envío paridad. Si detecto más errores, voy a necesitar, es decir, 20% de errores,
voy a necesitar alguna técnica un poco más elaborada, como puede ser, por ejemplo, CRC o Hamming o alguno de esos códigos de distancia de código mayor que 2. Chicos, si ustedes tuvieran el famoso bit error rate, que se mide el porcentaje, que básicamente es qué porcentaje de errores hay sobre la cantidad de datos. Si el bit error rate no fuese suficiente en base a los estándares que ustedes necesitan para el proyecto, pero no pueden cambiar el protocolo de comunicación, o sea, tiene que seguir siendo comunicación asíncrona. ¿Qué se les ocurriría para mejorar ese bit error rate? Que no fuese obviamente un mecanismo de corrección, que no como un mecanismo. O sea, sin emplear un checksum, sin emplear un CRC, o sin emplear un Hamming. ¿Qué método? Software, digamos, como No, por hardware. ¿Ustedes qué el medio de transmisión, digamos. El medio de transmisión sería uno, o sea, claramente buscar algún cable de un rayado, un cable, digamos, con mejor comportamiento frente a interferencias externas, menor resistividad, menor capacidad por metro, etc. Eso es una. ¿Y qué otra posibilidad a ustedes se les ocurre? Y después chequear la Por información. software, llamémosle. Chequear la información. Está bien. Chequear, genial. Pero hay algo que ustedes pueden hacer acá que va a mejorar el intervalo rate seguramente. La codificación es Enviar dos veces. la NRZ, la non-receptor. En cuanto a la velocidad, ¿qué se les ocurre? La mayor velocidad va a tener mayor intervalo rate o menor. O sea, una de las cuestiones que sí pueden hacer es decir, che, bajemos la velocidad. ¿Cuánto estábamos? 115, 200, que es una de las velocidades. Bueno, bajemos a 58. Bajemos a 38, 400, a 19, 200. Ese es un mecanismo que ustedes pueden planificar dentro de lo que es el diseño. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez un módem telefónico? Los ruidos que hacía cuando se comunicaba, cuando se conectaba. Franco, ¿se acordará que era una cosa insoportable? Porque empezaba, "Bi, bi, bi, bi". ¿Qué era? Se ponían a dialogar. Si arrancaban a la máxima velocidad posible de comunicación, en aquella época era un sueño, 56 kilobits por segundo. Nunca se podían comunicar a esa velocidad, nunca. Una vez me tocó a mí hacer una prueba en una cooperativa, estando yo acá con una notebook y el módem del otro lado de la pared, el módem de la empresa del otro lado de la pared, y no me comuniqué a 56 kilobits por segundo, sino que a 52. Era histórico. Empiezan a dialogar. No me puede comunicar. Bueno, bajemos la velocidad. 52. No me puede comunicar. 48. Hasta llegar a una velocidad en la cual, como decía Juan, puede dialogarse. Entonces, es cuestión de empezar a bajar la velocidad. Entonces, el tema de paridad es opcional. Depende del análisis que haga. ¿Por qué va a depender y es importante hacer este análisis? Porque, bueno, después del bit de paridad, va a venir un bit de parada, un bit de stop, un bit de fin. ¿Qué es eso? Es un tiempo de un bit en 1. ¿Por qué? Para garantizar que si ahora arranca otro dato, tenga el flanco de crecimiento. Porque piensen ustedes que si el bit de paridad fue 0, no me doy cuenta de que haya existido un flanco. Ahora, muy simpático, muy interesante, genial todo esto. ¿Qué problema tiene? ¿Cuál es la carga efectiva de datos? Lo que se llama el payload. Efectiva. Para enviar 8 bits de datos, ¿cuántos bits tengo yo que utilizar? Si lo necesitas. Sí. Es decir, que en el mejor de los casos voy a tener un 80% de aprovechamiento del canal. Lo cual, si yo lo tengo para comunicarme entre una PC y la otra, está bien. Ahora, si yo tengo que pagar por el canal, la cosa cambia. Con lo cual, ahí me interesa el tema de paridad, porque si yo mejoro la calidad de la comunicación, me puedo ahorrar el bit de paridad y puedo pasar a tener el 80% del uso del canal efectivo
frente a lo que sería 8 sobre 11, que es el 70% del número de redondos. Aquí vas a hacer una acotación más, ya no interrumpo. Chicos, acá les hago otro comentario. Warp ya viene 8 más 2, ¿no? Y ustedes pueden decir, ah, bueno, yo quiero mandar un bit de start 30 y un bit de stop, ¿no? Porque básicamente el estándar del protocolo Warp ya viene establecido start, 8 stop y a lo sumo paridad, eso es opcional, ¿bien? Uno puede decir después hay distintas modalidades, 7, 5, en cuanto a lo que es el payload, pero no pueden aumentar, no pueden irse a 30, 40, 50 porque no se van a entender los extremos. Ustedes van a coincidir conmigo que si esos 8 los transformas en 20, en 30, 40, van a ir licuando el bit de start y el bit de stop, o sea, el porcentaje de uso del canal va a ser mejor. Por ejemplo, ¿de qué va a depender ese 8 de 1 más 1? Del medio de transmisión. Cuanto mejor sea el medio de transmisión, más bits ustedes van a poder poner con menos start y stop. En lo que es Ethernet, bien, Ethernet, tengan en cuenta que es un protocolo que se dio en la década del 80, finales del 70, principios del 80, o sea, es un protocolo viejo. ¿Tienen idea cuánto es? Eso se llama MTU, unidad máxima de transferencia. ¿Tienen idea de cuánto es el payload máximo que uno puede mandar en Ethernet por cada paquete? O sea, yo mando un paquete, acá puedo mandar 8 bits. ¿Cuántos bytes? Bytes, o sea, ya estoy cambiando la unidad. ¿Cuántos bytes pueden mandar en Ethernet? Ustedes se imaginan, ¿en qué orden? Está en el orden de los kilos, pocos kilos, pero es 1500 bytes. ¿Bien? O sea, ustedes por cada paquete en Ethernet pueden mandar 1500 bytes en lo que es el payload. Después tiene un montón de bytes adicionales de sincronismo. Tiene preámbulo Sí. y postámbulo. Tiene un CRC incorporado, o sea, ya eso es propio de Ethernet. Pero 1500 bytes contra un byte, estamos hablando de 1500 veces más. Sí. Esto entonces es, arranquemos también pensando que esto viene de la década del 50, con lo cual los osciladores que había en esa época eran osciladores o RC o inductor capacitor, es decir, que tenían una estabilidad muy pobre. Con lo cual uno se puede llegar a encontrar de que aparecen 1, 1,5 o 2 bits de stop. ¿Para qué? Para darle tiempo al oscilador del receptor a sincronizarse de vuelta, porque eran muy inestables, porque eran componentes discretos. Con la aparición de los microcontroladores llegó el oscilador a cristal. Con lo cual, hoy en día, si usamos esta forma de conectividad asincrónica, vamos a tener un bit stop y chao, no jorobemos más. Entonces, nosotros en el receptor tenemos la frecuencia de reloj de muestreo, detectamos que apareció el flanco decreciente que indica el bit start, y a partir de ahí me empiezo a posicionar. Fíjense que tengo flanco creciente y flanco decreciente en el clock, y con lo cual me empiezo a posicionar para poder muestrear según la idea que dijimos, arrancamos con la mitad para verificar que es el bit de arranque y no que fue un ruido. Tengo que tomar ese tipo de precauciones también. Y luego me voy posicionando hasta la mitad del bit. Entonces, hay que transmitir bits de información, bits de control, arranque y parada, es decir, comienzo de transmisión, fin de transmisión, y la parte de control de errores, que será eventualmente paridad, si detectamos que con paridad se satisface. Entonces, nosotros tenemos la comunicación asíncrona, dos relojes que se sincronizan a través del flanco de arranque, el flanco del bit de arranque, y a partir de ahí trabajan en forma más o menos sincronizada. La comunicación sincrónica es distinta. La comunicación sincrónica, y basándonos en la idea que mencionó Juan, de tratar de aprovechar al máximo, lo que se hace es, tengo un sistema estable y confiable con cristales en ambos lados y que puedo garantizar de que se van a correr muy poco. Entonces lo que hago es
por ejemplo, junto 100 bytes. De vuelta, no son cifras técnicamente, pero son fáciles de manejar. 100 bytes. Envío 100 bytes. Previamente a lo cual envié una palabra de sincronismo. ¿Qué es una palabra de sincronismo? Es 0101010101 para que el receptor se sincronice. Entonces, si es 01010101, es 55 hexadecimal. O, si se me ocurre, 10101010. Con lo cual es AA hexadecimal. Entonces, esas son típicamente las palabras de sincronismo. Lo que pasa es que si uso 55, lo eliminé del alfabeto. No puedo enviar el dato 55. ¿Es confiable? Sí, porque voy a gastar un byte 55 y después envío 100. Es decir, que voy a estar aprovechando el 99% del canal. Fíjense, pasé de 80% a 99%. ¿Cómo hago para poder incorporar la palabra de sincronismo como válida en el alfabeto? Utilizo lo que llamaba la comunicación bisincrónica, que fue originaria de IBM, en la cual uso dos palabras de sincronismo, no una. Por ejemplo, 55AA. De manera que si me aparece un 55 en el medio del paquete, es un 55 de datos. Lo que me queda prohibida es la secuencia 55AA. Entonces, en el caso de la comunicación síncrona o sincrónica, tengo un reloj que se comunica para ambos, para emisor y receptor, a través de la palabra de sincronismo. ¿Puede ser otra la palabra de sincronismo? Me entusiasmé, quiero enviar palabra de sincronismo F6. ¿Puedo? Sí. Pero ¿me conviene? La respuesta es seguramente que no, porque fíjense que F es un montón de tiempos en uno. Y yo lo que pretendo es tener cambios para que el receptor se pueda sincronizar. Entonces, si bien las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas, las comunicaciones sincrónicas permiten habitualmente cualquier palabra de sincronismo, las más útiles son aquellas que me permiten la conmutación continua entre 0 y 1. En el caso entonces, la UART lo que tiene es decir, va a estar el microcontrolador, escuchen bien lo que voy a decir, el microcontrolador generando los unos y los ceros para transmitir, es matar una mosca a cañonazos. Tener un micro que está trabajando a 84 MHz para generarme un 1 un ratito, después un 0, después un 1, es ridículo. Entonces lo que se pone en el medio es una interfaz que se llama UART, que es la que se encarga de meter el bit de arranque, meter la paridad si es necesaria y meter el bit de parada. Eso es el transmisor. En el receptor, esa UART, esa interfaz, detecta el flanco de arranca, verifica que sea el bit de arranque, que no sea un ruidito que se me metió, saca los n bits de datos y verifica la paridad, todo junto. Con lo cual, esta UART es Universal Asynchronous Receive and Transmitter. Lo que hace es, el emisor, aquí sobre la derecha, envía datos. Hay un buffer de datos que recibió los 8 bits y va a transmitírselos a un serializador. El serializador se lo envía al receptor que tiene ahora un paralelizador. Ese paralelizador lo que hace es enviarlo en un buffer de datos y generar un pedido de interrupción al receptor. El receptor va y lee. Y decidirá qué hace. Ahora, ¿qué pasa si el receptor está ocupado
y no hace tiempo para leer antes que llegue un nuevo dato. Entonces, lo que se hace en esos casos, en la rutina de atención de interrupción, leo el dato de la comunicación seria. Entonces, en muchos casos, lo que se hace es generar un pedido de interrupción cuando el buffer está vacío, para que le diga, che, emisor, mandame datos. Entonces ahí arranca toda la historia de vuelta. Tengo un buffer de datos, el serializador, el paralelizador, y ahora me aparece un doble buffer. Para darme más tiempo para ir a leer. Esta es la mayor parte de las warts trabajan de esta forma. Tienen por lo menos un doble buffer. O mejor aún, una cola. En el caso de los microcontroladores basados en la filosofía de la PC, tiene una interfaz 16550. La 16550 es una interfaz histórica que se utilizó en las primeras PC desde siempre y que lo que busca es independizar al microprocesador de lo que sea la parte de comunicación. En nuestro caso, al microcontrolador le tira el dato sobre el buffer de datos, arreglate. Metele el bit de arranque, metele la paridad, metele el bit de parada. Y en el receptor, lo que va a hacer es detectar el bit de arranque, ponerse alerta, sacar los datos y verificar la paridad. Si la paridad no se verifica, me genera un error. La USART, que es la que tiene nuestro microcontrolador, es Universal Synchronous and Asynchronous Receive and Transmitter. Es decir, permite comunicación sincrónica y asincrónica por programación. También podemos colocar doble buffer de datos para poder garantizar que está permanentemente transmitiéndose. Y acá nos aparece el registro de estado. El registro de estado significa que ahí detecta si hay datos, si no hay datos o si hubo errores. Y ahí nos aparecen señales de control. Transmit ready y receive ready. Transmit ready significa que está vacío el buffer, que está en condiciones de recibir datos. Y receive ready significa, che, acá hay datos, léelos. Ese receive ready está asociado habitualmente con el pedido de interrupción. También podemos hacer control de comunicación. Es decir, supóngase que estoy ocupado, no quiero recibir datos por un rato porque estoy haciendo otra cosa. Lo puedo hacer por medio de software. Es lo que se llama XON, XOFF. ¿Qué significa eso? Código ASCII. En el código ASCII hay toda una parte del código que son los primeros 32 datos que se llaman no imprimibles, son códigos de control. A partir del primero, del siguiente, del 20, me empiezan a venir los que son imprimibles. Por ejemplo, el espacio, el 0, el 1 y las letras, por ejemplo. Pero los primeros 20, los primeros 32, perdón, desde 0 hasta 1F son caracteres de control. ¿Qué son esos caracteres de control? Por ejemplo, avanzar un renglón, en el caso de una impresora. O volver el carro al principio. Y ahí también tenemos símbolos reservados para condiciones especiales. Escape es un símbolo, el escape. Y también los que se adoptaron como XON y XOFF. XON significa transmitir, XOFF parar. O la otra es por medio de hardware. Clear to send, request to send. Que vamos a ver en un ratito el significado de esa señal de control de humor. Esto es control de flujo, que implica entonces el manejo del flujo de datos.
Bueno, esto es sánscrito antiguo. ¿Qué es? Es el modelo ISO-OSI. ISO significa International Standard Organization. Es decir, organización de normas, estándares internacionales. OSI significa Open System Interconnection. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Ustedes se pusieron, cuando se conectan a Internet con sus computadoras, se pusieron a pensar qué hay del otro lado. Cuando uno se comunica con Google, ¿qué piensa? ¿Que tiene una PC del otro lado Google? No. Y cuando se comunican con Linux, ¿qué piensan? ¿Que hay un Linux del otro lado? Bueno, esto es lo maravilloso del ISO-OSI, que permiten que con cualquier procesador y con cualquier sistema operativo me pueda comunicar y me entienda. Claro, acá recorre un largo camino desde la aplicación, todo esto, va por medio de una comunicación física y acá pega en el receptor, en Google, pega la vuelta y llega hasta la aplicación. Es decir, para que lo mira de afuera, de forma fácil, digo que se comunicó la aplicación con la aplicación. Pero pegó todo de esta vuelta. Nosotros nos vamos a concentrar ahora en la parte física. A lo sumo, en algún momento, nos vamos a meter un poquito en la parte de enlace de datos. Pero nos vamos a concentrar en la parte física. Y cuando hablemos de RS232, ahí sí vamos a estar hablando de voltios, es decir, parte física. Hasta ahora, fíjense, hemos hablado de comunicación simplex, duplex, full duplex, asincrónica, sincrónica, y en ningún momento hablamos ni de voltios ni de miliamperes. ¿Correcto? Entonces, recién, ahora, cuando empezamos a hablar de la parte física, involucra la parte de fibra óptica también, por supuesto, recién estamos entrando en el modelo ISO-OSI. Entonces, el vínculo físico necesita, por ejemplo, cables o, por ejemplo, fibra óptica. Entonces, tenemos distintos tipos de cables. Esto está muy estandarizado. Tenemos cables de distintas categorías que garantizan distintos tipos de velocidad. Y cuando quiero mayor velocidad, tengo que pasar a fibra óptica. Fibra óptica, hoy en día, paréntesis, tengo una prima que vive en un pueblito en el campo en Asturias. Y el otro día me llama por WhatsApp y me dice, me han instalado fibra óptica, ahora la comunicación es estable. Y me caían unos lagrimones, porque vuelta, es en un pueblo que creo que tiene, no sé si 600 o 1000 habitantes, en el medio de en Asturias. Asturias es una provincia del norte, hermosísima, pero es una provincia del norte, y le llegó al medio del campo la fibra óptica. Entonces, cables de distinto tipo, en el cual UTP significa Unshielded Twisted Pair, es decir, par retorcido, en el cual tengo un cable rojo con uno blanco y rojo, un cable azul con un blanco azul para saber cuál es el retorno. Bueno, estas son tecnologías de cables ya hoy en día bastante en desuso. Tuvimos coaxil. El coaxil tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que tiene una malla, es decir, el coaxil se utiliza hoy todavía para el cableado de nuestros televisores y de nuestros routers, por comodidad. Hoy en día también se está llegando un cablecito de fibra óptica a la casa, es decir, en la costa atlántica se llega con fibra óptica a la casa,
es mucho más fácil, por supuesto, tirar cables sobre la arena o hacer pozos en la arena que hacer pozos en el cemento. El coaxil que se usa para televisión y para redes es distinto del coaxil que utilizamos en instrumentación, en distinta impedancia característica. El coaxil está cayendo en desuso. Y por supuesto, la estrella es la fibra óptica. Hoy en día uno puede llegar a ver en la calle los camioncitos de telecentro o de personal que tienen un grupo electrógeno con el cual se suben al poste y sueltan la fibra óptica por radiofrecuencia en el lugar. Para mejorar, ahí no hay, se busca que no haya conectores de este tipo, porque para que haya los conectores de este tipo tienen que tener un corte de la fibra óptica perfecto para que esté fibra óptica contra fibra óptica sin que haya aire en el medio. El aire es un atenuador. Entonces, es mucho más fácil montar una soldadora por radiofrecuencia arriba de un camioncito que poner estos conectores que eran carísimos y que no me garantizaban la estabilidad de la comunicación como si lo hace la soldadura. Entonces, resumen, comunicación serie, asincrónica o sincrónica, comunicación serie single-ended o diferencial. Single-ended referida a tierra, diferencial significa, ¿alguno de ustedes tiene la antena de televisión digital terrestre? ¿La vieron? ¿O han tenido visto una antena de televisión? ¿Baja de la antena, baja del coaxil directamente? ¿O hay una cinta? Un cable tipo cinta. Un cable negro. Un cable negro que, ¿por qué? Porque lo que nosotros tenemos en la antena es un dipolo. Después lo disfrazamos como querramos, un dipolo. Ese dipolo, ninguno de los dos terminales es tierra. Con lo cual, necesito, no puedo salir directamente a coaxil, porque en el coaxil uno de los dos es tierra. Entonces, salgo con ese cable tipo cinta de antena, después le meto un transformador que me convierte la salida diferencial en single-ended y a partir de ahí me voy con coaxil. Lo mismo pasa en la línea telefónica, las líneas telefónicas cableadas. Ninguno de los dos terminales es tierra. De hecho, si por algún problema en la línea, en el cableado, se me pone a tierra, empieza a escucharse zumbido. ¿Preguntas? ¿Hacemos 15 minutos de descanso? El corte de la fibra tenía que ser precisamente a 90 grados, ¿no? Sí. Exactamente. Lo que es fibra, chicos, tienen distintos tipos de pulidos. No sé si alguien trabaja con fibra, pero hay distintos tipos de pulidos, conectores. Está el pulido LC, que es un pulido de 90 grados. Está el pulido PCC, que es un pulido, el pulido UPC, que es un pulido como angular. Eso va a depender del tipo de pulido de la interfase. Ahora, lo que es la fusión, o sea, a mí se me corta la fibra a la mitad, porque tenés que fusionar. El empalme ese que vas a ver. Correcto, o sea, lo que es fusión de fibra por medio de electrodos es 90 grados. Y tengan en cuenta, yo tengo fusionadoras, si tienen más de interfaces, yo puedo traer fibra a una clase y Sí. bueno, mi fusión de fibra, no hay problema, eso es fácil de hacer. Tengo una empresa, traemos y lo miramos.